¿Recuerdan de la famosa lista negra? Bueno, hay muchas personas que están en el historial crediticio porque no han pagado. Pero ¿qué pasa cuando usted ya pagó, pero su nombre sigue saliendo ahí? Bueno, necesitamos un abogado y aquí está don Daniel Brenes, bienvenido. Muy buenos días, Licenciado. Ítalo, y bueno, muy buenos días a todas las personas que nos ven. Y bueno, sí, esa famosa lista negra, ¿verdad? Así es, el paso a paso para limpiar su historial crediticio. ¿Qué significa cuando una persona está manchada? Claro, vamos a ver, Ítalo, esa famosa lista negra que vos llamás, ¿verdad? Que es cuando llamamos que nos manchan, ¿verdad? Sí, señor. El historial crediticio es cuando una persona normalmente se atrasa en una obligación, ya sea en una tarjeta de crédito, por ejemplo, en algún préstamo, por ejemplo, del vehículo, en el préstamo de la casa. Entonces lo que hacen es que estas entidades bancarias te reportan ante la SUGEF, ¿verdad? Y te manchan tu historial crediticio. También cabe la posibilidad, por ejemplo, cuando hay instituciones donde vos vas y sacas electrodomésticos, que también te manchan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pasan más de 50 días y vos no efectuaste el pago, ellos tienen el derecho de reportarte a vos directamente ante la SUGEF y mancharte tu récord crediticio. Ahora, ¿en qué momento y por cuáles razones usted puede salir manchado? Ok, normalmente es cuando te atrasas en el pago, ¿verdad? Es que te manchan el récord crediticio, pero el requisito es que hayan pasado más de 50 días después de la fecha del pago. Ahora, cuando ya definitivamente la persona pasaron esos 50 días y no pagó y ya se interpuso un proceso judicial, también se efectúa ya la mancha como tal y ya te aparece tanto la mancha del atraso del proceso como el proceso judicial de cobro. Sí, pero hay muchas personas que dicen, ve, yo ya pagué, ¿cómo limpio mi nombre? ¿Cuál es el proceso que hago? ¿Qué es lo primero que hago cuando digo, no, yo ya pagué? Claro, acá, bueno, vamos a ver, en ese caso, si vos ya pagaste, ¿verdad? Como tal, lo que tenemos que hacer es ver si ya ese cobro como tal está judicializado. Si ya ese cobro está en un juzgado, ¿verdad? Como tal, hay que buscar un abogado, contratar a un abogado, presentar por medio de un abogado una excepción de pago, ¿verdad? Llegar a decirle al juez, bueno juez, yo ya pagué, aquí está el comprobante que ya yo pagué, eso se conoce como una excepción de pago. El juez emite una sentencia y con esa sentencia de que ya yo pagué, el juez, por decirlo así, archiva el caso y con esa sentencia yo me voy a las bases de datos y a su jefe y le digo, bueno, ya yo estoy limpio para que me puedan limpiar, ¿verdad? Eso en el caso cuando yo ya pagué. Ahora, en el caso en que yo no pagué, ¿verdad? Y por ejemplo, ya la causa, ya sea por ejemplo un pagaré, una tarjeta de crédito, y han pasado ya más de 4 años y la deuda está judicializada, yo lo que hago es solicitar lo que conocemos como la prescripción. La prescripción se solicita ante el juez y es cuando la persona no ha sido notificada, han pasado más de 4 años a partir de la fecha del último pago y yo se lo solicito al juez. Igualmente el juez analiza, emite la resolución y con esa resolución yo puedo limpiarme. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, mi deuda no está prescrita, si yo no pagué? ¿Qué es esa mancha crediticia que yo puedo limpiarme? La SUGEF, después de 4 años, automáticamente tiene que limpiar esas manchas, ¿verdad? Y también tenemos lo que es el derecho al olvido, que vamos a hablar. Ahora le voy a decir esto, si usted aparece manchado o manchada, aquí está el Facebook Live y vea qué interesante lo que le pasó a Stephanie. En mi caso aparezco con una mancha en el Instituto Bilingüe donde ella nunca ni siquiera puso un pie. ¿Y hace qué hago en este caso? Porque yo ni conozco ese lugar y sale manchada. Exacto. En ese caso lo que tiene que hacer es presentarse directamente a la institución, pedir un documento, ¿verdad? Donde indique que ella no tiene ningún tipo de obligación con esta entidad, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de deuda, por decirlo así. Y con este documento presentarse directamente, ya sea ante la SUGEF, ¿verdad? Que es donde esté manchada, o ante alguna base de datos, ¿verdad? Donde justamente se le está presentando esta mancha como tal, para que la puedan limpiar. Con ese documento ya debería ella aparecer, por decirlo así, limpia. Cuando le hacen, ¿verdad?, un arreglo de pago, ¿uno sigue manchado Sí. o no aparece manchado todavía? Sí, Ítalo, cuando hacemos un arreglo de pago, la mancha se va a quitar hasta en el momento que ese arreglo de pago ya se encuentra a satisfacción. Entonces, por ejemplo, si yo hice un arreglo de pago a 1 año, hasta que yo realicé el último pago y ya me dan a mí un documento donde viene y dicen que ya Daniel Brenes canceló la deuda, ya con ese documento yo puedo ir a la entidad, ya sea a la SUGEF o bien a las bases de datos y decirle, bueno, ya yo cancelé la deuda para que me puedan quitar esa mancha. Sí. Doña Marce dice, hola Ítalo, ¿cómo estás? Soy discapacitada, no puedo caminar,
tuve un problema con un banco privado, con una tarjeta de crédito, y prácticamente ellos me obligaron a hacer un préstamo por 216,000 colones por mes, y eso me está ahogando. Le suplico que me aconseje. El arreglo de pago fue bastante alto. Claro, eso pasa, ahí te lo vamos a ver, pasa mucho de que, por ejemplo, se dan tarjetas de crédito, el banco te llama y te dice, mira, Ítalo, nos debes tanto, hagamos un arreglo de pago por teléfono, quédanos pagando tanta la cuota. El tema es que Ítalo no sabe ni cuándo va a terminar de pagar esa tarjeta de crédito, ¿Y ¿verdad? con cuánto interés? No sabe ni cuánto está pagando de intereses y cuánto está pagando de capital. Entonces, lo que normalmente se le aconseja a ese tipo de personas es que si estas deudas ya están judicializadas, es mejor que vayan delante de un juez, lleguen a un arreglo delante de un juez, ¿verdad?, con el banco, y el juez justamente, ¿verdad?, amparándose en la ley, llegue a un acuerdo en donde se llegue a estipular cuál va a ser el interés y cuál va a ser el capital, para que justamente no se lleguen a establecer intereses, usureros, ¿verdad?, que puedan venir a perjudicar a la persona. Ahora estoy viendo también que usted habla de un tema muy interesante en el arreglo. Busca un abogado, hace el arreglo, empieza a pagar, pero en ese proceso entiendo que va a salir manchado o no sale manchado. En ese proceso sale manchado, correcto. En ese proceso siempre va a seguir manchado hasta en el momento que se llegue a pagar la deuda o hasta en el momento que la deuda esté prescrita. En ese momento es que la persona se puede llegar a limpiar tanto en su JEF, ¿verdad?, que es la base de datos, o bien en bases de datos privadas. Hay empresas privadas, ¿verdad?, que brindan información crediticia de que, por ejemplo, vos llegas y vas a comprar una moto, vas a comprar un carro, te hacen un estudio primero para ver si sos candidato para tener un crédito, y ellos lo que hacen es que contratan empresas privadas que tienen esta información, ¿verdad?, para ver si tienes algún tipo de proceso de cobro judicial o algún tipo de atraso, y son esas empresas justamente las que yo también puedo llegar a limpiarme aparte de la subjef. Saludos a Marcia, a Carol, a Meli Montero, que nos está viendo, que está conectada ahí en nuestro Facebook Live, y dice doña Ken, vea qué interesante, y eso le pasa a montones de personas. Vea, ella sirvió de fiadora hace como 12 años y ahora sale morosa porque la persona a la cual le fió no paga. Totalmente. Lamentablemente, en ese caso, esta persona fiadora va a tener que cancelar esa deuda, y después de que cancela esa deuda va a tener que interponer un proceso para eventualmente poderle cobrar al original deudor. Ay, ay, ay. La ley del derecho al olvido, que usted dijo que lo íbamos a toquemos ese tema. Claro, importantísimo. La ley del derecho al olvido lo que quiere decir es que cualquier entidad, ¿verdad?, que por ejemplo nos dio una tarjeta de crédito, el tiempo máximo que puede tener una información de esa deuda es de 10 años. Okay. Esto quiere decir lo siguiente: digamos que Ítalo tenía una tarjeta de crédito y resulta que Ítalo dejó de pagar la tarjeta de crédito, pasaron 10 años y resulta que Ítalo fue a esa misma entidad bancaria a querer volver a sacar una tarjeta de crédito. Resulta que esa entidad viene y le dice a Ítalo, no, Ítalo, no te vamos a dar la tarjeta de crédito porque ya vos tuviste una tarjeta con nosotros y no nos pagaste. Entonces viene Ítalo y le dice, sí, pero es que eso fue hace 10 años. Ya usted, yo no le debo nada. Ya yo no le debo nada. Entonces ellos tienen que aplicar la ley, ¿verdad?, borrar cualquier información que tengan y poderte dar esa tarjeta de crédito porque es un derecho que vos tenés. Está lindo este tema, licenciado. Vea, doña Rocío dice, yo soy jubilada, tengo tres años de jubilada, pero cuando laborara, ella estaba laborando, le pegaron una fianza a una persona, ella quedó como deudora, creo que eso es lo que entiendo, más o menos, y todavía la están llamando para cobrarle. Sí, vamos a ver, en ese caso, si ella fue fiadora, ¿verdad?, o hay algún tipo de obligación, acá lo importante es, tal vez, que busque un abogado, que se le realice un estudio para ver qué tipo de deudas son las que tiene, y el abogado se presente directamente al juzgado de cobro, ¿verdad?, en donde se lleva a cabo el proceso, se apersone ella al proceso judicial, ver si se puede llegar a algún tipo de arreglo, ver si la causa está prescrita, también puede ser que esté prescrita, o si no, llegaron a algún tipo de arreglo de pago para que se deje de hacer esas llamadas. Ahora, recordemos también que hay muchas empresas que hoy en día hay deudas que están prescritas, o sea, deudas que ya no se pueden cobrar, y hay empresas que siguen llamando a cobrar. Esas llamadas son llamadas que básicamente son llamadas que son acosadoras, claro, ¿verdad? Se conocen como llamadas mortificantes y eso puede llegar a ser una contravención también. Entonces, para todas esas personas que nos están viendo, que reciben esas llamadas todos los días de cobros y tal vez usted no es el deudor, sino que es otra persona, recuerden que existe una herramienta judicial para poder justamente atacar este tipo de actuaciones. Ahora, si usted es el deudor y usted realmente debe, a usted lo pueden llamar, ¿verdad? Vea por lo que está pasando doña Catherine. Doña Catherine, ella es fiadora, ¿verdad? Pero entonces la persona no pagó.
le embargaron el salario de un solo, pero ni siquiera la llamaron. Ok. Y ella dice, pero ni siquiera me dejaron dar un arreglo pago. Ok, eso pasa mucho, ¿verdad? Recordemos que el tema del embargo salarial, ¿verdad? Es un porcentaje de lo que te pueden embargar del salario, ¿verdad? Recordemos que eso va a depender de cuánto tengas vos de salario, si tenés pensión alimentaria, si tenés más deudas, todo esto, ¿verdad? Entonces, es importante que en este caso, igual, busque un abogado, vaya al juzgado de cobro donde se esté llevando la causa, veamos a ver cómo está realmente el proceso, cuánto es el dinero que se le está rebajando y de esa forma llegue mejor a un arreglo de pago para que sea ella quien realice los pagos y no se le esté rebajando directamente desde el salario. Licenciado, después de esos 4 años, ¿la mancha se va sola o hay que pegar el brinco para que se la quite? Ante su jefe, el artículo 5 del reglamento indica que de forma automática su jefe, tiene que eliminarlo cuando son deudas comerciales. Vieras que Jessie, qué interesante, porque ella sacó un préstamo a nombre de una amiga. La amiga murió de cáncer y vieras que eso fue hace 19 años y todavía está manchada. Ok, en ese caso entonces tendría, por ejemplo, que buscar igual un abogado para que le realice el estudio, ver si fue que a nivel de judicial se llevó, sigue la mancha a nivel judicial y tal vez no se ha quitado esa mancha a nivel judicial y sigue en bases de datos. Eso es lo que le debe estar pasando. Dice Minor, aunque usted no haya recibido la notificación, ¿se da por defecto la mancha o hay que notificarlo? No, siempre la mancha está aunque no haya sido notificado. No es necesario ser notificado para que la mancha esté. Ni con jabón se le va a quitar Es más, eso, ¿eh? vamos a ver, muchas veces la mancha se da con solamente, como lo indiqué anteriormente, con solamente que te atrases en el pago de la cuota, ¿verdad? Ya la mancha te va a aparecer. Don Orlando dice, ¿cuál es el porcentaje por ley que le pueden rebajar en embargo salarial? Qué buena pregunta. Exacto, eso va a depender normalmente de los ingresos que tenga la persona, ¿verdad? Va a depender de los ingresos que tenga la persona y de la obligación que vaya a tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver, una cosa es una obligación de millones, ¿verdad? Y otra cosa es una obligación de un monto menor. La ley como tal no te puedo decir que es un 30%, un 20%, un 10%, no. La ley lo que establece es que va a depender del monto como tal de la deuda. A doña Cintia la había manchado hace 12 años y ella está preguntando, ¿por qué no se me quita la mancha? Le dijeron, no, es que eso termina en el 2022, falta todavía bastante. Exacto, porque hay que ver qué tipo de deuda es, ¿verdad? Si no es una deuda, por ejemplo, de tarjeta de crédito, si no es una deuda, por ejemplo, de pagaré, si no es una de letra de cambio y es más bien una deuda hipotecaria o es una prendaria, el plazo de prescripción ya varía y serían 10 años. ¿Pueden notificar una deuda si un lote es donado? ¿Pueden notificar? Una deuda, o sea, a esta señora le donaron un lote. Ok. Parece que tenía una deuda ese lote, entonces le están cobrando a ella que se lo donaron. Vamos a ver si ella, en el momento que le donaron esa propiedad, ella aceptó cualquier tipo de gravamen o cualquier tipo de obligación que tenía la propiedad, ella asume todo lo que vaya a tener esa propiedad. Pasa mucho, por ejemplo, que donan propiedades y resulta que la propiedad no está al día con la municipalidad, por ejemplo, debía impuestos, todo esto, y tiene que asumir ese tipo de costos. Daniel Brenes, vea, vamos a tener tarea porque tenemos bastantes consultas, ¿le parece? Claro.